Ya estamos listos, bienvenidos. Dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cercano. Precisamente el enfoque de esta serie de Apocalipsis es que seamos bienaventurados al leer, dice la escritura, al oír, como lo hacemos aquí, pero también a quienes queremos guardar también las palabras de esta profecía. Bienvenidos todos de parte de mi esposa, de mis hijos, muchas bendiciones, los apreciamos, los queremos mucho. También un saludo muy especial a quienes nos ven posteriormente. Sabemos que hay personas aquí que ven, dado que se comparte el video. Muchas bendiciones. Tenemos una audiencia bastante importante en México, Estados Unidos, en Colombia también. Les deseamos muchas bendiciones a ustedes en sus vidas, en sus casas también. Somos estudiantes de Torah, somos un grupo de amigos y de familia que nos reunimos para compartir, para aprender, para crecer en la escritura. Y esta serie que hemos titulado Apocalipsis desde la perspectiva hebrea, nos encontramos hoy arrancando la quinta trompeta, recordando que estamos en el contexto del el séptimo sello. Estamos en el contexto del séptimo sello y aparecen aquí las trompetas. Ya vimos las primeras cuatro que son un anuncio, así como las trompetas, el shofar anuncia cada una de las fiestas del Eterno o la reunión de su pueblo o cada uno de los meses. Estamos a portas de las últimas tres trompetas, de la cual, de acuerdo al último versículo del capítulo 8 de Apocalipsis, hay una advertencia. Dice la escritura, diciendo tres veces, ay. Aquí hay una advertencia de parte del Eterno antes de hablar acerca de las tres trompetas finales, lo que indica que no va a ser fácil, todo lo contrario, van a ser tiempos difíciles cuando el mensajero toque la quinta trompeta. Dice el versículo 13, seguí observando, dice Juan, y vi y oí, dice él, un águila. Quizás has escuchado el sonido de un águila, un sonido agudo, penetrante, fuerte, dice la escritura, que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente estos tres ay. Es una expresión primitiva, de acuerdo al griego. La palabra ay es un grito muy primitivo que implica lamento, anuncio de desgracia o juicio. Es decir, claramente aquí vienen tres trompetas bastante complicadas para la tierra. Dice el águila que volaba en medio del cielo cuando Juan la vio, la escuchó, diciendo, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de tocar. Ahora, el repetir tres veces marca la intensidad y la plenitud del juicio. Por supuesto, aquí vienen tres trompetas, por eso quizás vemos allí tres ayes que se expresan por parte de esta águila que Juan ve en el cielo. El primer ay asociado a la quinta trompeta, unas langostas bien interesantes que salen del abismo. El segundo ay, la sexta trompeta, el ejército de 200 millones, lo veremos también. Y el tercer ay, que es la séptima trompeta, el reinado del Mesías, pero también los juicios finales. Aquí podríamos estar hablando acerca de que cada una de estas trompetas podría representar también los últimos 3 meses o los meses quintos, sextos y séptimos del calendario hebreo, donde al arrancar el séptimo mes, justo en el día de inicio, el Rosh Hodesh, el inicio del mes, se proclama, es el día de trompetas, es el día del clamor, símbolo de la venida del Mesías. Podemos estar también pensando que esa séptima trompeta está asociada al séptimo mes que anuncia el reinado del Mesías. Los tres ayes son un paralelo a los tres últimos dolores de parto que preceden al establecimiento del reino de Dios. Recordemos que Yeshua comparó su venida con los dolores de parto que se incrementan en intensidad
y en frecuencia a medida o cerca al nacimiento del bebé. Los dolores al final son extremadamente fuertes y por eso admiramos a las madres, eh, y además en frecuencia aumenta. Además, a medida que se acerca la hora, van creciendo. Por eso Yeshua nos habló, y ya lo vimos anteriormente, que cuando empecemos a ver los primeros sellos, guerras, hambre, mm, muertes, mm, los muchos que se quieren llamar Mesías o falsos Mesías, como menciona Yeshua, son señales, dice él, son principio de dolores. Ese es el principio de dolores. Aquí, en el contexto del arranque de la quinta trompeta, ya estamos en dolores de parto intensos. Aquí ya estamos en dolores de parto intensos. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 9, donde arranca la quinta trompeta. Y aquí vamos a tocar algunos temas que quizás poco se hablan en nuestras congregaciones. No son fáciles. Voy a tocar versículos de la Biblia. Están en nuestra escritura que poco leemos y las voy a asociar. Eh, Les pido que abramos la mente en este tema. No es un tema fácil lo que vamos a tocar hoy. Poco se entiende o poco se habla acerca de las prisiones donde están los demonios que nos habla la quinta trompeta. No es fácil de entender. Algunos simplemente pasan la página cuando se habla de estos temas en la escritura, o se niegan en otras congregaciones. Yo le pido que simplemente abra su mente, abra su corazón. Yo voy a poner aquí los textos eh, que están relacionados con la quinta trompeta para que vayamos al punto central que la escritura nos quiere mostrar. Hoy no vamos a finalizar la quinta trompeta, dado que debemos explicar el origen de ese abismo que nos abre la quinta trompeta, pero queremos llegar al punto más importante de todos, y es tener el sello del Dios vivo en nuestras frentes. Eso es lo más importante y lo veremos a continuación. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 9 desde el versículo 1. Tocó el quinto ángel su trompeta. Vamos en el quinto. Y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió, abrió el pozo del abismo, y del pozo subió una humareda, como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Esto es lo clave. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente, repite Juan, durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Esta trompeta tiene bastantes símbolos, tiene bastante información que vamos a ir verso a verso, colocando aquí los textos. Por supuesto, como siempre lo decimos, existen varias interpretaciones. Hoy queremos dar una de ellas para que podamos meditar en la misma.
Lo primero que aparece en la visión es que una estrella cae. Dice el versículo 1 que una estrella ca- cae del cielo a la tierra. En la escritura encontramos diferentes versiones, diferentes aplicaciones de una estrella que cae. Y como nuestro amigo Jairito nos ilustró en el tema anterior, tiene un dueño, tiene un nombre esta estrella que cae. Encontramos algunos textos, yo voy a tomar solo algunos que nos hablan acerca de este suceso. En Isaías 14, un texto que es conocido, Isaías 14, Isaías 14 realmente está hablando acerca del rey de Babilonia y está hablando acerca de la profecía de su destrucción. Recordemos que Babilonia en la profecía es la cabeza de oro de la imagen de Daniel 2, eh, es el león con alas de águila en la profecía de Daniel 7. Es un reino importante, es un reino poderoso, es un reino que tiene muchas riquezas y además que su rey se creía el dueño del mundo entero, tenía bastante soberbia y por eso en Apocalipsis 14 se habla de la caída de ese rey. Y en el versículo 12 precisamente dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Se le da ese nombre, ese apellido al rey de Babilonia. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, un ejemplo claro de un reino antimesías. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense la soberbia de este rey de Babilonia que quería ser como el Altísimo. Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol. Fíjense, derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjense que también aquí se habla del abismo, de este lucero de la mañana. Eh, yo sé que en muchas congregaciones se utiliza el nombre Lucifer. Lucifer no es un nombre que está en la escritura. Aquí en 14:12 se habla lucero de la mañana y se compara con el rey de Babilonia. Por supuesto que aquí se está refiriendo al adversario, al Hasatán, y eso lo vemos en Lucas 10:18. Yeshua profetizó esta estrella que cae también. Precisamente en ocasión de la misión de los 70, cuando Yeshua envía de a dos en dos por todas las aldeas a sus discípulos a predicar, y ellos traen el informe diciendo, versículo eh, 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yeshua dijo, yo veía a Hasatán, recuerden que Hasatán significa adversario, ¿sí? El que se pone de estorbo. Hasatán, caer del cielo como un rayo. Fíjese, Yeshua lo estaba profetizando aquí. Versículo 19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. De hecho, los escorpiones aparecen aquí, en esta trompeta. Hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Claramente, esto es un paralelo perfecto de Lucas 10 con la quinta trompeta, cuando dice que solo dañarán a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Porque Yeshua termina diciendo, no os regocijéis, versículo 20 de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos. Claramente, Yeshua está haciendo una referencia perfecta con la quinta trompeta. Aquí Yeshua le pone un nombre, Hasatán, traducido como Satanás. Y también vemos en Apocalipsis 12, que es un capítulo bastante importante e interesante de Apocalipsis en el versículo 9 cuando dice la escritura que hubo una batalla en el cielo. eh, eh, Juan ve una batalla en el cielo en el contexto de los 1260 días o de los 3 años y medio finales de la tierra. Ve una batalla en el cielo y ahí luchan Miguel, el príncipe.
de parte de Dios, luchaba con sus ángeles contra, dice la escritura, contra el dragón. Claramente, el mismo Apocalipsis también dice que el dragón, la serpiente antigua, es el diablo y Satanás. Así que estamos hablando del mismo. Y luchaban contra el dragón, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9, y fue lanzado el dragón, aquí dice, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice el versículo 10, que aquí lo puse. Luego vi en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Eso es justamente después de que la estrella cae en tierra. Ha llegado ya la autoridad de su Mesías, de Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche. Así que aquí Satanás se presentaba en el cielo o se presenta en el cielo para acusar. Esa es su función en el cielo, acusar. Y la escritura nos muestra que, versículo 10, que ha sido expulsado. En el contexto de los 1260 días, Satanás es expulsado y por eso lo vemos en la quinta trompeta cayendo directamente en el pozo del abismo. Ya lo vamos a ver. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense cielos y ustedes que habitan. Pero aquí también se habla de una ay, comparado con la quinta trompeta. Ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Ese poco tiempo está asociado a los 1260 días o 42 meses o 3 años y medio. Así que vemos aquí un escenario, de acuerdo a la escritura, que nos muestra que la misma escritura nos había señalado que caería como una estrella del cielo, caería Satanás, y la quinta trompeta nos señala a dónde va a caer. Cae al abismo. Vamos a ver de qué se trata el abismo. Tocó el ángel la quinta trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella. Ya vimos que es Satanás. Claramente tiene nombre y está ilustrado en la escritura. El mismo Yeshua nos da testimonio. A la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. El pozo del abismo. Bueno, la palabra pozo es la palabra frear, esto es griego, porque nuestras Biblias, las versiones más antiguas, son copias en griego, así que debemos ir al griego. Frear. Esta definición en el griego es hueco en la tierra cavado para obtener o retener agua u otros depósitos. De hecho, se utilizaba, hoy también en día se utilizan pozos, tú cavas la tierra para que puedas llegar hasta el agua subterránea y obtener el líquido precioso, ¿cierto? Así que a ese mismo término se está refiriendo este pozo. Dice, es decir, cisterna o pozo, figuradamente abismo, dice aquí la descripción, como una prisión. Así que el término pozo también implica una prisión que está profunda, una prisión profunda. Ahora, a Hasatán, que se le da aquí una autoridad, fíjense que se le da la llave del pozo del abismo. A él se le da aquí una autoridad que más tarde pierde. Justo cuando arranca el milenio, un ángel llega, dice la escritura, y lo encarcela en el pozo del abismo. Pero aquí se le da autoridad en ocasión de la quinta trompeta. Y aparece aquí la palabra abismo. La palabra abismo, que en griego es abusos. Esta palabra abusos quiere decir sin fondo, es decir, o específicamente infernal. Quiere decir que es algo que no tiene fondo y que implica la palabra infernal, que es la misma que utilizamos hoy como abismo. Así que quiere decir que el pozo, que es una prisión, nos está hablando que hay una prisión en el fondo, una prisión infernal. Ahora, de acuerdo al quinto ángel, esta estrella que cae del cielo, que es Hasatán, se le entrega esa llave. O sea, es decir, que hay algo que estaba allí encarcelado, hay una prisión en el abismo,
que él tiene la llave. Él va a soltar algo que está allí en la prisión del abismo. Miremos qué es. Lo abrió, dice la escritura, y del pozo del abismo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Así que hay algo que sube cuando el adversario abre ese pozo, esa prisión, sale algo, un humo, ya lo vamos a ver posteriormente, ese humo que sale de la tierra como un horno gigantesco, tan grande ese horno, dice él, que oscureció el sol y el aire, o sea, llenó toda la atmósfera de un humo negro, y de ese humo negro salieron langostas que se les dio poder. Así que aquí en la quinta trompeta se le da una autoridad al adversario y a los que con él van, que aquí se les llama langostas, que tienen poder como tienen los escorpiones de la tierra. Vamos a ir a la escritura que nos habla acerca del abismo. La escritura nos muestra acerca del abismo y qué hay en el fondo del abismo. La Biblia también lo indica. Génesis 1:2, en ocasión de la creación, dice que habían tinieblas sobre la faz del abismo. Claramente dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Ruaj de Elohim, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de la tierra. Aquí, desde el Génesis, se habla que existía un abismo, dice la Escritura, y que las tinieblas estaban sobre él. Lucas 8:31 quizás es el más claro. Yeshua mismo se encargó de hablarnos acerca de esto. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 35. Lucas 8:35, en ocasión de el endemoniado de Gadara. Vamos a leer desde el versículo 30, cuando Yeshua le pregunta diciendo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Había una gran cantidad de demonios en esta persona que lo atormentaban. Por supuesto, era una vida, no, no había vida, por supuesto, en él. Versículo 31. Los demonios le rogaron a Yeshua que no los enviara al abismo. Aquí hay algo muy interesante. Los demonios sabían que existía ese abismo y que es una prisión, ya lo vimos en la explicación del griego. Le rogaron que no los mandase al abismo, a la prisión. Y lo que pasó a continuación es que Yeshua, dice la escritura, había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron los demonios a Yeshua que los dejase entrar en esos cerdos. Y Yeshua les dio permiso. Fíjense quién es el que tiene la autoridad. Es Yeshua. Aquí en la quinta trompeta se le da autoridad a Satán para que vaya y ahora esa prisión y suelte lo que ya vimos aquí. Lo que hay en esa prisión son demonios. Claramente Lucas 8:31 nos está diciendo que los demonios que estaban en este hombre le rogaron diciendo, no nos envíes al abismo. No, no. Y Yeshua les autorizó irse a unos cerdos. Sabemos el desenlace. El hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Se ahogaron allí en ese lago que había en ese lugar. Así que claramente hay un abismo, hay un pozo del abismo que contiene una prisión. Y esa prisión, de acuerdo a Lucas 8:31, ya nos hace ver que hay demonios encarcelados. Romanos 17, ¿quién descenderá al abismo? Decía Pablo en Romanos 17. Miren, voy a ir leyendo cada versículo para que vayamos viendo el contexto, dado que no es un tema fácil. Romanos 10, bueno, desde el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es un texto traído de la Torá. ¿Quién subirá al cielo? Esto para traer abajo al Mesías. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre
los muertos. Quiere decir que también el abismo nos indica que es una morada de los muertos o quienes descienden al Seol, como menciona la escritura. Apocalipsis 9, que es la que estamos viendo en este momento, nos dice que el abismo se abrió y allí subieron langostas. Y también vemos justo para el inicio de los 1000 años, en Apocalipsis 20, que se habla del abismo. Dice, y vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Así que esa llave, como Jairito lo explica también en su tema, esa llave que aquí la autoridad la tiene o se le da permiso al adversario, a Hasatán, de tener la llave del abismo, esa llave la pierde, ya veremos en qué momento la pierde. En Apocalipsis 20, en el momento en que arranca el milenio, el reinado del Mesías, esa llave ya no la tiene Hasatán, la tiene un ángel. Dice, un ángel que descendía al cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es Diablo y Satanás, nuevamente lo dice, ese lucero, esa estrella que cayó a la tierra, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Así que esa prisión que está en el abismo, donde, de acuerdo a Lucas, nos deja ver que hay demonios hoy en día, será la prisión de Hasatán durante los 1000 años. Satanás estará en una prisión, no podrá actuar, no podrá engañar, no podrá destruir, no podrá dañar, como dice la Escritura. Recordemos que en Juan 10, Yeshua dijo que el ladrón no viene sino para hurtar y para dañar. Así que no podrá hacerlo durante los 1000 años que el Mesías reine sobre la tierra. Lo arrojó al abismo, Apocalipsis 23, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Aquí claramente la Biblia nos dice que ese abismo, que es una prisión, allí estará el enemigo atado por 1000 años. Y después dice, debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que ya vimos que el abismo es un lugar que en la escritura muestra que es muy profundo, es un pozo del abismo que tiene una llave, o sea, está seguro, es un lugar seguro. Los demonios que estaban en el endemoniado Gadareno le dicen a Yeshua, no nos mandes al abismo, le rogaron. Yeshua les dio permiso de irse a unos cerdos eh, para que no fueran al abismo. Aquí vemos en el escenario de la quinta trompeta que el abismo se abre. Satán tiene la llave, donde él mismo va a ser atado durante 1000 años. Muy bien, hablemos de la prisión. El abismo que habla la quinta trompeta es una prisión de demonios. Voy a utilizar a continuación varios textos del Brit Hadashah del Nuevo Testamento. Nos vamos a ir también a un texto del Génesis y vamos a utilizar el libro de Enoch. El libro de Enoch es literatura que se utilizaba en el primer siglo. De hecho, Judas, quien escribe la carta que lleva su nombre, habla del libro de Enoch, diciendo el libro de Enoch que nos habla acerca de la venida del Mesías. Así que era literatura contemporánea y que utilizaban los discípulos de Yeshua. Así que también vamos a ir al libro de Enoch que nos habla acerca de este abismo. Y la pregunta es, ¿el abismo hoy es la prisión de algunos demonios? Vamos a leerlo. Segunda de Pedro 2:4, quiero que también lo lea en su Biblia. Segunda de Pedro 2:4, aquí Pedro y Judas, que son contemporáneos, tienen una visión muy parecida y lo vamos a ver. Segunda de Pedro 2:4 eh, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, aquí lo tenemos en pantalla, que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Aquí Pedro se está refiriendo que hay unos ángeles que Elohim, que el Eterno, no perdonó y los arrojó en infierno, dice él, en prisiones de oscuridad. Quiere decir que, de acuerdo a Pedro, y como ya vimos en Lucas, sí existe un abismo. Aquí Pedro claramente nos habla de prisiones, como la palabra pozo o prisiones, y que allí hay unos ángeles, dice él, que pecaron. Hay unos ángeles que pecaron y están allí en prisión en este momento, dice el versículo 4.
Vamos a Judas. Judas, que lleva su nombre, Judas capítulo 1, bueno, es un solo capítulo, y el versículo 6. Dice el versículo 6: a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Dice el versículo 6 en la Reina Valera dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Algo pasó, ellos abandonaron su morada, de acuerdo a Pedro, pecaron. Judas dice que no guardaron su dignidad, los ha guardado bajo oscuridad, o sea, están encadenados en prisiones eternas, dice Judas, para el juicio del gran día. Quiere decir que de acuerdo a la escritura, claramente vemos que existe un pozo del abismo, que es una prisión, y que allí están los ángeles, estos ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, y están allí atados para el juicio del gran día, de acuerdo a Judas. También Enoc, en, en el primer libro de Enoc, capítulo 10, versículos 11 y 13, esto es literatura contemporánea a la escritura que hoy tenemos en nuestras manos, los ángeles caídos son atados en el abismo hasta el juicio final. Ya vamos a leer algo de ello. El abismo es un lugar de confinamiento de ángeles malignos. De acuerdo a estos textos, vemos que hay un abismo y que es un lugar de prisión de espíritus malignos, donde estarán los ángeles caídos y será la prisión de Hasatán durante el milenio. Ahora, con eso en mente, vamos a ver, vamos a acabar más profundo. Vamos a ver por qué estos demonios están aquí en el abismo, encarcelados. Pedro, Judas y Enoc nos hablan acerca de ellos. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Nos quedan 11 minutos. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Lo tengo aquí, pero igual lo voy a tener aquí en otra versión. Dice, porque el Mashiach o Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios, dice Pedro. Fue muerto en el cuerpo, pero vivificado en el espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muy interesante. Claramente Pedro nuevamente muestra que hay espíritus encarcelados y que Yeshua fue también. No es un tema fácil, por supuesto. Fíjense por qué están encarcelados. Dice que en los días de Noé desobedecieron cuando Dios esperaba pacientemente mientras se construía el arca. Aquí hay algo muy importante que nos muestra la misma escritura. Pedro claramente señala que ellos desobedecieron fue en los días de Noé. Poco se habla de esto. Muchas veces se habla de que fue por allá al comienzo del tiempo, que pudo pasar, por supuesto, pero la Biblia claramente nos habla que la desobediencia de los ángeles que están encarcelados en abismo, de acuerdo a Pedro, a Judas, a Lucas, fue en la época de Noé. Claramente ahí lo dice. Cuando se construía el arca, algo pasó. Unos ángeles, dice la escritura, desobedecieron. Ya lo vimos, desobedecieron, no guardaron su dignidad y abandonaron su morada. Quiero ir en este momento al libro de Génesis. Génesis 6, 1 al 4 nos da también una indicación de lo que pasó con esos ángeles que descendieron justo cuando se estaba construyendo el arca. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, tuvieron hijas. Y los hijos de Dios, aquí es un hebraísmo también de ángeles, vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Aquí claramente hubo una desobediencia de parte de Dios, nos muestra Génesis, de parte de unos ángeles, como lo dice Pedro y Judas, que desobedecieron, no guardaron su dignidad, abandonaron su morada y
vinieron a la tierra viendo que las mujeres eran hermosas, dice la escritura, y las tomaron. Dice el versículo 3: por el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Allí fue donde se dictaminó los famosos y proféticos 120 años. Al unirse los hijos de Dios, o estos ángeles que no guardaron su dignidad, con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Génesis 6 nos habla acerca del origen de los gigantes y vemos que la escritura nos muestra que los hijos de Dios, un hebraísmo a los ángeles, ya lo vamos a ver con el contexto de Enoch, tomaron o no guardaron su mandato y era permanecer como ángeles y descendieron a la tierra uniéndose a mujeres de la tierra y de esa unión aparecieron o se engendraron los gigantes. Fíjense en el libro de Enoch, en la literatura de aquel momento, que también confirma lo mismo. Dice la escritura, y Adonai dijo a Miguel, ve, anuncia a Semijasá y a los demás que se unieron con mujeres que con sus impurezas se han corrompido, que cuando sus hijos mueran y vean la destrucción de sus seres queridos, se atarán a sí mismos. Aquí también Enoch habla de la prisión. Se atarán a sí mismos por 70 generaciones. Muy interesante. En los valles de la tierra, y así como lo dice Judas, hasta el gran día de su juicio y consumación, hasta que se cumpla el juicio eterno. En esos días serán llevados a las profundidades de la tierra. Judas también lo menciona, al abismo de fuego, en tormento y en prisión por siempre jamás. Y quien haya condenado, quien haya sido condenado y destruido, será atado con ellos hasta la consumación de las edades. Así que la escritura nos muestra que hubo unos seres celestiales que desobedecieron, que no guardaron su dignidad, su moral, descendieron, eh, se emparentaron con mujeres de la tierra, dice la escritura, cuando se construía el arca en los tiempos de Noé y pecaron. Por ello vino el diluvio. El diluvio vino por causa de esta tragedia que ocurrió y estos ángeles fueron encarcelados en el abismo donde están. El abismo que está a punto de abrir Hasatán en el contexto de la quinta trompeta. Quiere decir esto, que estos ángeles caídos, llamados también los vigilantes, que pecaron, son atados y encarcelados. Están confinados en el abismo. Ya lo vimos en la escritura, pozo de fuego. Los demonios le suplicaron a Yeshua que no los enviara a esa prisión. Por eso Yeshua les dio permiso de irse a los cerdos. Permanecerán allí 70 generaciones. Esto es un tema muy interesante. No alcanzamos hoy. Este texto conecta directamente, ya lo vimos, con Segunda de Pedro 2:4 y Judas 1:6, donde se habla de los ángeles encadenados en prisiones de oscuridad. Y por supuesto, esto se explica en el trasfondo de Apocalipsis 9, de la quinta trompeta. Cuando se abre el pozo del abismo, salen fuerzas que habían sido encarceladas desde el diluvio. Así que para el fin del tiempo habrá un enjambre, aquí lo llamo un enjambre de langostas o como de escorpiones, que han estado encarcelados desde el diluvio por causa de su gran pecado. Enoc, según Primera de Enoc, estas entidades están asociadas a la rebelión de los ángeles en ocasión del tiempo de Noé y la corrupción de la humanidad. Con esto en mente, dice la quinta trompeta que Hasatán abre ese pozo y subió una humareda, como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. Aquí está, es descrita como un gran horno en alusión. Aquí ponemos un ejemplo a Sodoma y Gomorra en Génesis 19, cuando se narra que subía de la tierra humo como de un horno, un gran horno. Fue un espectáculo terrible, por supuesto, ver cómo se destruían estas ciudades de Sodoma y Gomorra. En la escritura, el humo oscuro está asociado con juicio, destrucción y confusión.
El hecho de que oscurezca el sol y el aire implica, número uno, pérdida de luz. Recordemos que Yeshua dijo que Él es la luz y nosotros, sus seguidores, también somos luz. Es decir, habla de verdad y de revelación. También aquí el humo, cuando hay un incendio feroz en la tierra, si usted lo ha vivido, pues eso desplaza el oxígeno, usted no puede respirar. Pérdida del aire. El aire es símbolo del Rúa, del espíritu. Y el humo del abismo representa la acción de los poderes demoníacos que bloquean la luz de Dios, tal como también Jairito lo explica en su video, que también vamos a compartir. En Segunda de Corintios, quiero invitarlos a Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 en los cuales, dice él, el Dios de este siglo, esto es otra referencia a Satán, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios. Así que el espíritu de Hasatán es traer tinieblas, entenebrecer nuestras mentes para que no resplandezca la luz. Así que claramente este humo que sale del pozo es un símbolo del poder demoníaco que quiere opacar la luz que es Yeshua, y el aire, que es el Ruach del Eterno, donde el cual, por supuesto, todos clamamos por ese Ruach del Eterno. Así que es un poder demoníaco que se va a desatar en ocasión de la quinta trompeta. Regálame unos minutos y terminamos. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Así que claramente estas langostas que tienen poder de escorpiones son demonios. Ya lo vimos, son demonios encarcelados desde el diluvio y que se sueltan. O sea, una humareda, un enjambre, un gran enjambre de langostas. Y eso nos recuerda una de las plagas de Egipto en Éxodo 10 4 y 5 vino la plaga de langostas. Si te niegas a dejarlos ir, mañana traeré langostas sobre tu país. Cubrirán, así como estas que vemos en la quinta trompeta, cubrirán la faz de la tierra, de modo que no podrá verse el suelo. La, la plaga que tuvo Egipto por parte de las langostas fue terrible. O sea, era millones y millones de langostas que cubrieron el suelo, de tal forma que no se podía ver. Bueno, aquí el Eterno está simbolizando este enjambre de demonios con esas langostas que vinieron sobre Egipto. Devorarán lo poco que haya quedado después del granizo, incluyendo todos los árboles que crecen en los campos. Una terrible plaga que vino sobre Egipto y arrasó con su economía. Lo que había quedado el granizo, lo que medio había quedado el granizo, se lo devoró. De hecho, las langostas tienen ese poder. Generalmente las langostas actúan solitarias, pero tienen la facultad naturalmente de actuar en unidades o en grandes cantidades. Y eso fue lo que pasó en esta plaga. De hecho, las langostas tienen el poder de que si vienen en grandes cantidades, hemos visto videos donde en varias partes del mundo han habido estos eventos, devoran rápidamente con lo que hay a su paso. Son devoradores. Y por eso el Eterno pone un símbolo de estas langostas de los demonios que salen de allí. Joel 1.4 nos habla de una destrucción progresiva, muy interesante. Él dice, lo que dejó la langosta cortadora, lo devoró la langosta saltadora. Lo que dejó la saltadora lo devoró la langosta revoltosa. Y lo que dejó la revoltosa lo devoró la langosta devoradora. Es decir, cada una de ellas tiene una función. La primera es cortadora, la segunda es saltadora, la tercera es revoltosa y la tercera es devoradora. Cada uno de ellos implica una fase de una destrucción progresiva. Es decir, se va cortando las ramas y hasta que llega la devoradora y elimina por completo a esa planta. Así que es una destrucción progresiva cuando hablamos de un enjambre de langostas de acuerdo a la escritura. Yeshua también, en ocasión, cuando dijo, yo vi a Satán caer del cielo como un rayo, él les dice, les da autoridad sobre serpientes y escorpiones.
dado que la escritura dice que estas langostas tienen poder como el que tienen los escorpiones sobre la tierra. Dice Yeshua, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo poder del enemigo. Dice Yeshua, nada les podrá hacer daño. Yeshua aquí profetiza de manera perfecta el paralelo con la quinta trompeta. Cuando seguimos al Mesías Yeshua, cuando le buscamos y pedimos su espíritu, somos sellados por su espíritu, dice Yeshua, les doy autoridad para pisotearlas, esos escorpiones. Y aquí habla también Yeshua de demonios, porque los discípulos le acaban de decir, los demonios se nos sujetaron. Yeshua está diciendo, les doy autoridad para pisotear escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Apreciado, a pesar de lo difícil que pueda ser esta quinta trompeta cuando se desate ese poder demoníaco en la tierra, terrible, el Eterno dice, a través de Yeshua, les doy autoridad para pisotearlas, para vencer todo el poder del enemigo. Y termina diciendo él, nada les podrá hacer daño. Y de hecho, la orden que se les da a estas langostas es que no deben dañar la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol. Y eso está en contexto con la primera trompeta. Nada de esto se puede dañar. Estos que ya vimos que recibieron el fuego del Espíritu, no serán dañados por estas langostas, sino solo, dice Apocalipsis 9:4, a las personas que no llevarán en la frente el sello de Dios. El Eterno es poderoso, eso nos muestra eh, la quinta trompeta. Él tiene el control de la tierra y del cielo, incluso de lo que hay debajo de la tierra, cuando se refiere al abismo y la prisión de demonios. Él tiene el poder. Él da autoridad, él da permiso, así como le concedió al enemigo azotar a Job con sus calamidades, él tiene el poder incluso del mal en la tierra. Y aquí, de acuerdo a la escritura, este enjambre de langostas no dañarán a ninguno, dice la escritura, de los que tienen en la frente el sello de Dios. Por lo tanto, el mensaje en esta primera parte de la quinta trompeta que vimos hoy es que el Eterno ama a su pueblo, que es misericordioso, que tiene el poder sobre todas las cosas y nos recuerda, como nos dijo Yeshua, les he dado poder, autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Nuestra confianza está en el Eterno, nuestra confianza está en su poder. El Eterno está por encima de todo poder demoníaco que se mueve en el mundo. A veces en nuestra cultura griega y en las películas, etcétera, se nos hace ver como si el poder demoníaco fuera terriblemente poderoso, incluso a veces más poderoso que el poder de Dios. La Biblia nos muestra todo lo contrario, que aunque el de poder demoníaco es, por supuesto, es grande, como este enjambre de langostas que sale del pozo del abismo, el Eterno es más poderoso. Y Yeshua mismo venció para darnos a nosotros autoridad para vencer al enemigo, para vencer a los demonios. Dice él, nada les podrá hacer daño. Vamos a orar. Abba, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras que tienes todo bajo tu autoridad, que tú concedes permiso y autoridad a los demonios, incluso a Satán. Padre, nos encomendamos en tus manos pidiendo tu espíritu, Señor. Lo que más anhelamos es ser sellados con tu espíritu, que nuestras vidas sean transformadas, ser parte del remanente, del pueblo de Israel que entrará por las 12 puertas. Del Israel, Señor, que esperas para tomar como una novia ataviada para su marido. Padre, transforma nuestras vidas, transforma nuestra mente, Señor. Gracias, Señor, por la esperanza que hay en ti, de que tú dominas todas las cosas, Señor, de que el poder del enemigo no tendrá autoridad sobre los fieles, sobre el remanente durante la quinta trompeta. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor,
y también la de nuestras familias, la de todo tu pueblo Israel, a nivel mundial, los que se acercan con sinceridad, Señor, a escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, por todo Israel, por nuestras familias y por nuestros estudiantes de Torah. Pedimos bendición, Señor, que podamos crecer cada día en la estatura divina. Eso es lo que deseas de nosotros, Señor. Transfórmanos cada día, bautízanos con tu palabra. Padre, gracias, porque tus juicios son justos. Y Señor, anhelamos el retorno del Mesías que sea en nuestros días. Amén y amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom, shalom. A quienes nos ven también posteriormente.